Buenos días, he decidido grabarme en vídeo para explicaros la historia del Al-Ándalus y así, bueno, también tenéis el contenido en Classroom siempre y bueno, puede ser muchísimo más gráfico. Entonces, comenzamos con la historia del Al-Ándalus. Comenzamos en el 711, recordad siempre, después de Cristo. En este año, los musulmanes van a conquistar la península. Vamos a hablar siempre de península, nunca vamos a hablar de España. ¿Por qué los musulmanes deciden conquistar en este año la península? Va a ser por varias razones. Uno, simplemente por su conquista que ellos están haciendo por el mundo, ¿no? En este caso ellos vienen de África, vienen en esta dirección, entonces no es de extrañar que ellos pues siguieran con su afán de conquista pues hacia España, porque como sabemos hacia allá no hay nada. Además, a partir de ahora ya tenemos dos leyendas, depende también del punto de vista. Si lo ves de un punto de vista cristiano, los cristianos van a decir que ellos son traicionados por un grupo de visigodos. Os explico. Aquí en la península gobiernan los visigodos, pero gobierna el rey Don Rodrigo. Rodrigo tiene un grupo contrario que se supone que le va a pedir ayuda a los musulmanes para que salten a la península y le ayuden a derrotar a Don Rodrigo. ¿Qué pasa? Los musulmanes, una vez que capturen, que ganen en la península, van a querer quedarse pues con lo conquistado, ¿no? Esta es la teoría, es la tradición cristiana, ¿no? La ayuda y la posterior quedada de esta gente, ¿no? ¿Cuál es la leyenda musulmana? La leyenda musulmana es que el rey Don Rodrigo viola, rapta a la hija del gobernador de esta zona del norte de África, que se llama Ifriquilla. Entonces, por venganza, los musulmanes van a saltar y van no solo a matar a Rodrigo en la batalla de Guadalete en el año 711, que va a ser por aquí, por Cádiz. El nombre de Guadalete viene de este mismo río. Guada en musulmán significa río. Entonces, por eso se produce, pero bueno, estas dos son leyendas. Nosotros nos quedamos con la primera hipótesis. Lo que sí creo que es importante que sepáis, porque lo tenéis en las actividades, es que el gobernador de Ifriquilla se llama Musa. Es este al que a su hija van a raptar y van a violar, y entonces mandará a su lugarteniente, al jefe del ejército, que se llama Tariq, a que salte a la península. Es importante saberse también el nombre de Tariq. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama la ciudad que tenemos aquí, la primera ciudad a la que llegan los musulmanes? Pues se llama ni más ni menos que Tarifa, por este primer musulmán, ¿no? ¿Por qué va a ser tan fácil la conquista de los musulmanes en la península? Por varias razones. La primera es que los judíos saben que viviendo bajo el mandato musulmán tienen un modo de vida bastante cómodo. No tienen el poder, no van a tener nunca puestos importantes, pero sí que viven en unas buenas condiciones. Hay tolerancia. ¿Qué ocurre? Que bajo los visigodos eso no ocurre. Entonces a los judíos les interesa. Y los judíos son los que controlan el dinero. ¿Por qué? Porque históricamente los judíos se han dedicado a ser pues los banqueros, ¿no? A los que controlan el dinero. Que también otro factor, las calzadas romanas, ¿no? Hispania va a estar llena de calzadas romanas, entonces la conquista va a ser mucho más fácil siguiéndolas, ¿no? Y además, otro factor importante va a ser los pactos. ¿Por qué? Recordad que la península está habitada en su mayoría por hispano-romanos. Estos no están a favor de los visigodos, entonces los musulmanes básicamente van a pactar con esta gente y como a ellos les conviene vivir mejor que con cualquiera que no sean los visigodos, pues pactando, no guerreando, va a ser como consigan los musulmanes
pues el poder de la península. Como sabemos, los musulmanes van a ser frenados en 2 ocasiones. En España van a ser frenados en Covadonga y cuando continúen hacia Francia serán frenados en Poitiers. Por eso nos quedamos aquí en la historia. La primera parte va a ser el emirato que va a depender de Damasco. Esto va a ser hasta el año 756, recordar siempre, después de Cristo. ¿Por qué va a depender de Damasco? Porque Damasco en aquel momento es omeya. Y por ahora, todo bien. ¿Qué ocurre? Que en el año 756 los abasidas van a acabar con todos los omeyas. Quitarán la capital de Damasco, a Bagdad. Y aquí va a ser cuando el único superviviente omeya, Abderramán I, cruce toda la zona de África y salte a la península. Llegará a Granada, destronará a los musulmanes que hay en este momento en la península y aquí pasaremos al Emirato Independiente. ¿Por qué? Porque básicamente Abderramán es enemigo, recordad, de los gobernantes de la península arábiga. Entonces no le interesa rendirles pleitesía. ¿Qué es lo que sí que va a ocurrir? Es en un emirato independiente, pero solo desde el punto de vista político. El poder religioso sí lo va a seguir teniendo los abasidas en Bagdad. Entonces, es independiente, pero solo en poder, en la política. En lo religioso no lo va a seguir, no lo es. Es como si el papa musulmán, por así decirlo, si siguen creyendo que es el abasida. Abderramán I hará de Córdoba una de las ciudades más importantes del mundo, pero también debemos de destacar que hay muchas más ciudades importantes en Al-Ándalus, ¿no? Por favor, recordar que Al-Ándalus con tilde y en mayúscula. Tenemos por aquí Zaragoza, Toledo, que era la antigua capital, también sigue siendo importante, y Sevilla también lo va a ser en estos primeros momentos, Valencia también. ¿Por qué va a ser tan importante Córdoba? Porque comparado con el resto del mundo, acordaros, ¿vale? Aquí más o menos un pequeño dibujo así, puerquecillo de Europa. Toda esta zona está ocupada por los pueblos germánicos, que ya sabemos que tenemos el feudalismo. El feudalismo, ¿qué es lo que pasa? Viven en aldeas y además su economía es simplemente agropecuaria, es decir, agricultura y ganadería. Van a trabajar simplemente la tierra. ¿Qué pasa? Que en la única parte de Europa donde no se da el feudalismo, que está el Islam, sí que va a haber una buena economía. No vamos a tener solo un aprovechamiento del agrario, también vamos a tener comercio de materiales muy importantes, como por ejemplo se van a crear miniaturas de los libros en las bibliotecas, porque aquí todo el mundo puede tener acceso a la cultura, aquí hay escuelas, no solo van a tener escuelas los monjes, como si pasa en esta zona del mundo, aquí va a haber científicos, va a haber poetas, va a haber literatos y puede ser gente normal, ¿no? Eso no ocurre, como digo, en esta zona de aquí. Después vamos a tener mucha orfebrería, como por ejemplo lámparas, materiales preciosos, muchas joyas, y todo esto además por el comercio se va a llevar a la zona de Bizancio. Y también, bueno, pues tenemos todo tipo de cerámicas, también tenemos el uso y el trato del marfil, de la madera y, bueno, por supuesto también las alfombras, ¿no? Todo lo que pensemos importante del mundo musulmán. Entonces es una zona rica y encima sí también tenemos agricultura y ganadería y España es muy buena en ello. Desde los romanos se explota la trilogía mediterránea, que es el trigo, la vid y el olivo, ¿no? Por eso Córdoba va a ser tan importante, va a ser como la capital de Europa. Esto va el Emirato Independiente,
va a seguir siéndolo hasta el año 929, que aquí es cuando Abderramán III, en un arrebato de poder, va a decir: yo, aparte de tener el poder político, puedo también tener el poder religioso, que para aquel momento solo tenía el califa principal, Abasida. Entonces aquí es cuando ya Abderramán III pueda decir: ya no vivimos en un emirato, ya no somos una provincia, aunque seamos independientes, pero ya sí podemos ser un califato, propiamente dicho, ya totalmente independiente, ya no tenemos nada que ver con la península arábiga. Porque Abderramán III va a decidir por qué tiene ese auge de poder, y es básicamente porque él va a derrotar a un antiguo musulmán que se convierte en cristiano. En Málaga va a hacer una pequeña rebelión en Bobastro. Es una iglesia, como veis aquí, hecha de piedra, ¿no? Hecha en Málaga. Entonces, al derrotar a este antiguo musulmán, que ahora se ha hecho cristiano, va a sentirse con poder de poder tener el poder religioso. Otro momento de mayor importancia será con Almanzor. Almanzor, como dije, es un caudillo militar, ¿no? Él no es nadie de la familia, no tiene nada que ver con los descendientes de Abderramán III, pero él, por una serie de victorias militares, va a decidir encerrar a la familia real, que a ellos no les va a importar nada, y ser él quien gobierne en la sombra, ¿no? Su momento, él es importante porque, bueno, todas esas batallas que va a hacer en el norte de España las va a ganar, y de hecho, como comenté, va a quemar la Catedral de Santiago, siendo un golpe muy duro para el cristianismo. Va a quemar la Catedral Románica. La Catedral Románica, pues, sería una cosa así, como veis, que no es ya obviamente lo que podemos ver. Y encima, como comenté, va a hacer que las campanas de la catedral se lleven a Córdoba cargadas por los cristianos capturados. Que después va a pasar lo contrario: cuando los cristianos lleguen a Córdoba y la conquisten, volverán a llevar esas campanas, pero esta vez llevados por los musulmanes a modo de venganza. El problema de Almanzor es que cuando muera sus hijos no lo van a hacer tan bien, y ahí el pueblo va a ser cuando diga: pues mira, no me apetece que este señor, que no es nadie, sea quien gobierne cuando nosotros tenemos una familia real. Entonces va a haber una serie de revueltas, guerras civiles por el poder, y se creen los reinos de Taifas, que son los que tenemos aquí, que van del año 1031 al 1090. En este momento, los reinos de Taifa, Taifa significa clan, familia, ¿no? Van a luchar entre ellos por el poder, ¿no? Zaragoza querrá expandirse, entonces le quitará territorio a Toledo, es un ejemplo, ¿no? Sevilla se lo querrá quitar a Córdoba. Entonces, bueno, las fronteras entre Taifa no son del todo, van a ser muy móviles, entonces tampoco nos podemos fiar de esta imagen, ¿no? ¿Qué también es lo que va a ocurrir en estos momentos de Taifa? Vamos a tener dos tipos de guerras, ¿no? La primera va a ser entre cristianos contra musulmanes, que aquí es lo que va a empezar a descender la franja cristiana con la musulmana, y es lo que va a empezar a ser conocido como la Reconquista. Pero esto se va a hacer muy pocas veces. ¿Por qué? Porque a los cristianos no les conviene conquistar la zona musulmana, porque los musulmanes en estos momentos le deben a los cristianos dinero. Entonces, por eso no les va a convenir esta mal llamada Reconquista. ¿Pero por qué van a aprovechar simplemente los cristianos esto? Porque al fin y al cabo, al estar divididos, es mucho más fácil, y peleando entre ellos, es mucho más fácil arrebatarle territorio. Como dijo Julio César: divide y vencerá. Los otros tipos de guerras los tenemos entre cristianos con cristianos y musulmanes con musulmanes. Musulmanes con musulmanes ya os los he explicado, pero es que exactamente aquí también ocurre lo mismo. Los reinos cristianos están divididos, ¿no? Entonces van a luchar entre ellos por conquistar territorios, ¿no? Porque están empezando a nacer, están empezando a hacerse fuertes, entonces les va a interesar el terreno. También hablaremos de esto en otro vídeo.
¿Qué va a pasar? Que entre estas luchas entre cristianos y musulmanes a lo mejor se piden ayudas entre ellos, ¿no? Pues Castilla le puede pedir ayuda a Zaragoza para conquistar Aragón, o Aragón le pedirá ayuda a Valencia para conquistar juntos Castilla, ¿no? Son ejemplos. Entonces, por eso es lo que se dice que el término de reconquista no es adecuado, ¿no? Porque parece que solo da pie a ese primer tipo de guerra, ¿no? Cuando realmente la mayor parte de la historia de la España medieval es así. Aquí vamos a tener personajes como el Cid, de importantes, ¿no? Entonces, bueno, ahora, como dije en clase, se está empezando a hablar de restauratio. Lo único bueno que tienen las taifas es que entre ellas van a intentar destacar desde un punto de vista artístico. Entonces se van a producir obras de arte arquitectónicas muy importantes en nuestra península, como por ejemplo tenemos la Torre del Oro en Sevilla, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que en el año 1090 sean los de la taifa de Sevilla quien les pida ayuda a unos señores, a un grupo musulmán que vive en el norte de África, por esta zona, que se llaman almohades. Estos van a saltar a la península, van a ayudar a estas taifas en esos problemas entre cristianos y musulmanes, y una vez que se solucionen, los almohades van a decir, pues mira, ya que he ayudado, pues me quedo aquí. ¿Qué ocurre? Que en el año 1114 van a haber otra serie de revueltas y de problemas, y van a llegar los segundos reinos de taifas. De nuevo, en el año 172 van a pedir ayuda, en este caso, a un pueblo musulmán que está aquí, que son los almorávides. ¿Qué ocurre con los almorávides? Bueno, van a hacer exactamente lo mismo que los almohades, van a llegar a ayudar y se van a quedar, pero son mucho más ortodoxos, son mucho más estrictos desde el punto de vista musulmán. Entonces, no solo la mujer perderá protagonismo en Al-Ándalus, sino que además pues, se va a dejar de beber vino, que se bebía mucho en esta zona, también se va a dejar de consumir cerdo, etc. Entonces, igual que llegan, pues en el año 1231 los van a echar. ¿Pero por qué? Porque además tenemos una fecha muy importante de la que hablar, y es que en el año 1212, muy fácil de recordar, en la península, en la zona de Jaén, se produce las Navas de Tolosa. Este es el único momento en el que se puede hablar plenamente de reconquista, porque es una excusa muy buena, porque van a ser cuando todos los reyes cristianos se van a juntar para luchar contra los musulmanes en una zona. Entonces esta unión provoca una gran fuerza y van a acabar conquistando muchas zonas de la península, quedándose casi plenamente el sur de Andalucía. Córdoba, Sevilla, Jaén, totalmente conquistada. Solo quedando Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Finalmente, entonces, a estos almorávides lo echarán en el 1231 y llegarán los terceros reinos de taifas, ¿no? Que esto va a durar hasta el año 1238. Que en este año los gobernantes de Granada, encabezados por el príncipe Narf, van a establecer el reino nazarí, como veis por el mismo nombre, de Granada, que componen estas 4 provincias de Andalucía. La primera en caer será Cádiz y la segunda será Almería, quedándose finalmente solo durante el resto de los 2 siglos que quedan, 1492, Málaga y Granada. ¿Por qué va a caer Málaga y Granada? Porque va a ser la unión del reino de Aragón, la unión del reino de Castilla y de Aragón, la que provoque esa ya definitiva unión, definitiva conquista de lo que queda. Isabel, reina de Castilla, Fernando, rey de Aragón, Isabel ferviente católica, quiere acabar ya con lo que queda.
Isabel no es tonta, y es que Isabel va a aprovechar una guerrilla interna que ocurre en la propia Alhambra. Tenemos a Muley Hacem, cuyo hijo es Boabdil. El hermano de Muley Hacem es el zagal. Boabdil ve que su padre tiene muchos hijos, ¿no? Es un sultán, tiene varias mujeres y apoyado por su madre, ¿no? Está viendo que el padre puede que le quite el futuro trono, ¿no? Boabdil es un chico culto, no es un chico de armas, entonces el padre no le hace mucha gracia que acabe él gobernando. Entonces, bueno, por una serie de rencillas van a acabar peleándose y Muley Hacem va a ser ayudado por su hermano el zagal. Muley Hacem morirá pronto, entonces habrá una guerra entre Boabdil y el zagal. Isabel y Fernando, aprovechando esta guerra, atacarán y de hecho capturarán en algún momento a Boabdil y le dirán: chicos, o nos entrega Granada, que está ya todo acabado, o la liamos, ¿no? Entonces, bueno, Boabdil al final pues le entregará llaves de Granada, como podéis ver aquí a Isabel y Fernando, y de fondo a Boabdil en la Alhambra. Dato curioso es que Boabdil, cuando se está yendo hacia África, la madre le dice, cuando lo ve llorando, le dice: no llores como una mujer lo que no has podido defender como un hombre, ¿no? Una frase muy, muy machista. Pero bueno, y otra curiosidad es que no sé si os sonará Muley Hacem a Mulhacén, y eso es porque Muley Hacem será enterrado en ese pico, por eso se llama así. ¿Qué más decir importante sobre la Reconquista? Y es que, bueno, la caída de Málaga será principal y es un golpe muy duro para acabar finalmente ya con lo que queda de Granada, y es porque desde Málaga es el puerto principal del reino nazarí y es de donde vienen todos los suministros y de donde también pueden llegar refuerzos, ¿no? De donde sale también toda la gente. Entonces, la conquista de Málaga es crucial para ya reducir finalmente y acabar también moralmente con Granada, porque además la sociedad malagueña va a ser pasada a cuchillo por Isabel y por Fernando, y eso va a provocar finalmente que en el año 1492 Isabel y Fernando puedan poner en lo alto de la Alhambra de Granada una cruz que significa el final de la mal llamada Reconquista de Al-Ándalus. Y hasta aquí la historia de Al-Ándalus. Pues nada, muchas gracias por escucharme. Adiós.